¿Sabes cuál es el país más poblado del mundo? El país más poblado del mundo es China, con 1/3 de la población del continente asiático y un 18% de la población mundial. En este país viven 1.400 millones de personas, lo que lo convierte en el país más poblado del mundo. Sin embargo, en los años 50 habían censados 550 millones de habitantes, por lo que desde entonces la población china se ha triplicado. Interesante, ¿verdad? Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa, con su profesor Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. Recuerden que en la clase anterior abordamos los meridianos y paralelos y cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la población mundial y la infografía, pero antes me gustaría saber, ¿qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La dinámica de la población. Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, son dinámicas. Si bien la población total del mundo está creciendo, los cambios no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, en algunos países la población crece aceleradamente, en otros a un ritmo moderado y en otros disminuye. En algunos países las mujeres tienen más hijos que en otros. En algunos comienzan a tener hijos a tempranas edades, mientras que hay países en los que predomina la población joven y en otros las personas de edad avanzada. Estas diferencias de la dinámica poblacional obedecen a numerosas causas, culturales, sociales, económicas, sanitarias, entre muchas otras. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta 3 componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. Definamos ahora el concepto de población absoluta y población relativa. A partir de los componentes de la población, puede hacerse un cálculo del número de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población absoluta. La población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Población relativa. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupa un área determinada, o sea, metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. La población relativa se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona, o sea, un país o una región, entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Por ejemplo, durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La población humana se puede clasificar de acuerdo con diversos criterios o áreas de interés. Conozcamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo con el tamaño o tipo de territorio, se divide en población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y está condicionada por el número de nacimientos y de muertes. En el año 2014, por ejemplo, la población mundial superó las 7.000 millones de personas. Población local.
se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Población urbana. Se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad. Tenemos como ejemplo a México, donde se considera que una población es urbana a partir de los 2.500 habitantes. Población rural. Por población rural se refiere a las personas que habitan en un espacio rural, esto es, en las zonas de producción agrícola o pecuaria, o ya sea de formas de obtención de materia prima. En estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja, de allí que no alcancen a convertirse en ciudades. Ahora conoceremos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía es también una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos, textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda fuente de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es también un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Funciones de una infografía son sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto al que se insertan. Actualmente existen diversos tipos de infografías, según su requerimiento u objetivo. Infografía secuencial. Te explica paso a paso cualquier suceso, producto o servicio. Infografía característica. Se encarga de listar las características de un tema específico o de un producto o servicio. Infografía geográfica. Es un resumen estadístico de información sobre un lugar geográfico determinado. Infografía científica. Te ayuda a compartir conocimientos de una manera más visual y más fácil de comprender por el usuario. Infografía estadística. Son uno de los tipos más utilizados y siempre busca resumir las principales estadísticas en un infograma. Ahora veremos los tipos de infografía según su diseño estructural. De gráficos. Son aquellos que representan de forma gráfica, es decir, de forma visual, la información estadística de manera que su comprensión sea más simple y rápida. Pueden valerse de diversos recursos como gráfico de barras, de pastel, sistemas de coordenadas, etc. Tablas. Algunas veces una infografía puede limitarse a resumir una serie de datos importantes en una tabla organizada bajo un sistema de columnas y filas. Puede contener algunos elementos visuales, como colores y pictogramas, para quebrar la dureza de esta. Las tablas se usan cuando la información es muy compleja, como para establecer comparaciones, representaciones gráficas y sistemas de flujo. Diagramas. Un diagrama es particularmente útil para mostrar la articulación, jerarquía y procesos, así como el funcionamiento de determinados sistemas. ¿Sabes cuántos bebés nacen cada día en el mundo? En muchos países, las mujeres dan a luz en lugares rurales, alejados de la civilización, por lo que resulta difícil registrar todos los nacimientos. Sin embargo, en las ciudades y regiones más grandes sí existe un censo que permite saber con exactitud el número de bebés que nacen cada día. Algunos expertos afirman que aproximadamente nacen 200 bebés por minuto en todo el mundo, lo que nos da un aproximado de 300.000 bebés al día.
Ahora ubicaremos en el mapa mundial los 7 países más poblados de nuestro planeta Tierra. El primero y más poblado es China, con unos 1.400 millones de personas, y se ubica justamente en el continente asiático, como pueden ver aquí. El segundo de los 7 países más poblados del mundo es India, con más de 1.366 millones de habitantes, y se ubica también en el continente asiático. Aquí lo tenemos justo al lado de China, como pueden ver bien. El tercer país en cuanto a población es Estados Unidos, con más de 329 millones de habitantes y pertenece al continente americano. Aquí lo tenemos en Norteamérica. En cuarto lugar está Indonesia, con alrededor de 270 millones de habitantes y se encuentra en el continente asiático. Aquí está al sur del continente de Asia, como pueden ver. En el quinto puesto de la lista de los 7 países más poblados del mundo figura Pakistán, con 216 millones de habitantes, y este pertenece al continente asiático. Aquí está Pakistán, justo al lado de la India y cerca de China. En sexto lugar tenemos a Brasil, con 211 millones de habitantes y pertenece al continente americano. Como pueden verlo, aquí está, es el único país de Sudamérica en esta lista. Por último tenemos a Nigeria, con unos 200 millones de habitantes aproximadamente, y pertenece al continente africano, que también es el único país de este continente que figura en este listado de los más poblados. Algo interesante a destacar es que 4 de los 7 países más poblados del mundo son del continente asiático. Espero que hayas aprendido mucho con esta interesante actividad. Hoy aprendimos acerca de la población mundial y la infografía. Comprendimos que la población mundial está en constante crecimiento y que la infografía nos puede ser muy útil para cuando queramos dar a conocer algo. Hemos llegado al final de esta clase, pero antes te exhorto a seguir conociendo más acerca de la población mundial y la infografía, ya que puedes aprender mucho y beneficiarte en tu día a día. Te invito a seguir investigando y aprendiendo sobre los tipos de infografía. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel.